Presidentes que creyeron ser Dios y murieron muy mal. Hay hombres que no se conformaron con gobernar, quisieron ser adorados. Algunos nacieron con talento político, otros con un carisma que hipnotizaba multitudes. Pero en el fondo, todos compartían la misma enfermedad del alma, el deseo de ser dioses. ¿Qué los llevó a crecer tanto? ¿Fue el poder, el miedo o la ambición de eternidad? ¿Cómo pudo un simple ser humano llegar a creer que podía desafiar al cielo? ¿En qué momento un presidente deja de ser líder y se convierte en ídolo? En cada generación surgen hombres que se miran al espejo y ya no ven a un mortal. Ven a un salvador. Creen que el destino les pertenece, que las naciones son su altar y que su palabra es eterna. Transforman la política en religión y su imagen en objeto de culto. Prometen redención terrenal, pero exigen obediencia absoluta. Sembraron miedo y cosecharon adoración. Pero el poder tiene un límite, y ese límite lo marca la historia. Los tronos se desgastan, los aplausos se apagan, las estatuas se derrumban, y el polvo vuelve a reclamar lo que pertenece al polvo, porque ningún corazón mortal puede sostener el peso de la gloria sin romperse bajo ella. Hoy, en Escudriñando, descubriremos el oscuro destino de aquellos que se creyeron inmortales. 7 presidentes que pensaron ser dioses y murieron muy mal. 7 hombres que alcanzaron la cima del poder, pero fueron vencidos por la misma soberbia que los hizo subir. Y tú, que miras este video, debes preguntarte, ¿qué hace que el hombre quiera ser Dios? ¿Y por qué la historia siempre termina igual? Con el poder en ruinas y el orgullo bajo tierra. Porque el orgullo, aunque se disfrace de grandeza, siempre conduce a la muerte. Y todo aquel que se levanta como Dios termina cayendo como un simple hombre. Número 1. Kim Il-sung, el eterno presidente. En el corazón de Asia Oriental, un hombre decidió crear su propio Dios, y ese Dios fue él mismo. Su nombre fue Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte y arquitecto de una de las dictaduras más cerradas del planeta. Gobernó desde 1948 hasta 1994 y durante casi medio siglo moldeó a su nación a su propia imagen. No permitió rivales, ni religiones, ni voces diferentes. Su palabra se convirtió en ley, su retrato en emblema y su figura en objeto de adoración nacional. Desde su llegada al poder, se proclamó Padre Eterno de la Nación. Mandó colocar su retrato en cada casa, en cada escuela y en cada oficina. Nadie podía colgar otra fotografía más alta que la suya. El pueblo debía inclinar la cabeza al pasar frente a sus imágenes, y quien no lo hiciera era considerado enemigo del Estado. El sistema lo presentó como el sol del siglo XX. Se decía que su nacimiento había sido acompañado por una estrella luminosa y un arco iris sobre la montaña, como señal de que el cielo había enviado un elegido. El mensaje era claro: Kim Il-sung no era un hombre común, era un ser celestial. Su doctrina, conocida como Juche, reemplazó la fe en Dios por la fe en el líder. Las iglesias fueron cerradas, las Biblias confiscadas y los templos convertidos en centros de adoctrinamiento. En las escuelas, los niños aprendían desde pequeños a agradecerle todo: el pan, la vida y la luz del sol. Las canciones patrióticas lo llamaban el guía que brilla más que 1000 soles. Cada año, su cumpleaños era celebrado como feriado nacional obligatorio, conocido como el Día del Sol. Ese día, millones de personas desfilaban ante su imagen. Las calles se llenaban de banderas, flores y cantos en su honor. Nadie trabajaba, nadie discutía, nadie podía permanecer en casa. Todo el país debía rendir homenaje al hombre considerado fuente de toda vida y felicidad. Su cumpleaños era, literalmente, una liturgia nacional. Y para inmortalizar su poder, cambió el calendario del país. El año 1 ya no comenzaba con Cristo, sino con su propio nacimiento, en 1912. En Corea del Norte,
El tiempo mismo fue rediseñado para girar alrededor de su persona. Pero el Dios de la nación también era mortal. El 8 de julio de 1994, Kim Il-sung murió repentinamente de un ataque cardíaco masivo en su residencia oficial, a los 82 años. El anuncio de su muerte fue presentado como una tragedia cósmica. El país entero fue obligado a llorar. Las cámaras mostraban multitudes gritando, golpeando el suelo, pidiendo perdón por no haberlo amado lo suficiente. El llanto era una ley. Quien no lloraba era castigado. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en el Palacio Kumsusan, que se transformó en un mausoleo monumental. Desde entonces, millones de personas desfilan frente a su cuerpo cada año, inclinándose ante él como si aún viviera. Fue declarado Presidente Eterno de la República. Ningún otro líder del país puede ocupar ese título, porque en su sistema político, Kim Il-sung es inmortal. Pero la verdad es otra. El hombre que quiso ser eterno murió como todos los hombres, sin poder escapar de la muerte que juró dominar. Su corazón se detuvo, su voz se apagó, y su poder se volvió polvo. Una cosa es cierta: cuando el hombre sustituye a Dios por su propio nombre, termina adorando su propia tumba. Los dioses de carne siempre mueren, pero dejan tras de sí naciones esclavizadas por su mentira, y la historia repite su advertencia. Ningún hombre que se cree eterno logra vencer al tiempo. Número 2. Mao Zedong, el dios rojo de China. Gobernó China desde 1949 hasta su muerte en 1976. Su nombre fue Mao Zedong, el fundador de la República Popular China, y para millones no fue solo un líder, fue un dios viviente. Su poder nació de una revolución que prometía justicia y libertad, pero terminó creando un culto a su persona sin precedentes. El rostro de Mao fue impreso en billetes, banderas, relojes, murales y libros. Su palabra se convirtió en ley y su pensamiento en doctrina nacional. Durante su mandato, todos debían estudiar su obra llamada El Libro Rojo, una colección de frases que se trataba como escritura sagrada. Los niños la recitaban en las escuelas, los soldados la memorizaban antes de cada batalla, y las multitudes la agitaban en los desfiles, como si fuera una Biblia política. El país entero fue transformado en un templo de obediencia. Las imágenes religiosas fueron reemplazadas por retratos de Mao. Donde antes había altares, ahora estaban sus fotografías. El pueblo debía inclinarse ante su figura y repetir su nombre con reverencia. Sus frases más conocidas revelaban su delirio de grandeza. El pueblo es el agua, y yo soy el pez que vive en ella. La revolución no es un banquete, es una guerra santa. El sol rojo brilla en el este, y su luz nunca se apaga. Para millones de chinos, Mao se convirtió en el sol, en el guía, en el espíritu inmortal de la nación. El culto a su persona superó los límites de la política y penetró el alma del país. Pero mientras era adorado como un dios, millones de personas morían de hambre y persecución durante sus campañas políticas. El mismo hombre que decía liberar al pueblo lo había esclavizado con miedo y fe ciega. A mediados de los años 70, su salud comenzó a deteriorarse. El 9 de septiembre de 1976, Mao Zedong murió en Pekín, dejando tras de sí un país dividido, empobrecido y traumatizado. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo, donde hasta hoy miles se inclinan ante él. Incluso muerto, su imagen sigue siendo venerada como la de un ser inmortal. Lección: el poder que sustituye a Dios siempre destruye al pueblo y al líder. Mao prometió un paraíso en la tierra, pero terminó construyendo un altar de idolatría y dolor. Porque cuando el hombre se convierte en su propio Dios, lo que levanta no es un reino, es su propia condena. Número 3. Muammar el-Gaddafi, el rey de reyes de África. En el norte de África, un joven militar decidió cambiar el destino de su nación y terminó creyéndose el dueño del continente. Su nombre fue Muammar el-Gaddafi, fundador del régimen que gobernó Libia
desde 1969 hasta 2011. Tomó el poder con un golpe militar sin disparar una bala. Tenía solo 27 años, pero hablaba con la convicción de quien cree estar cumpliendo una misión divina. Prometió igualdad, independencia y justicia, y se presentó como el redentor del mundo árabe. Decía: «Yo soy la voz del pueblo, el guía que no muere, el único capaz de unir a África». En poco tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de autoridad absoluta. El pueblo lo llamaba el guía de la revolución, y él alentaba esa imagen con símbolos casi religiosos. Publicó el Libro Verde, un texto que todos los ciudadanos debían estudiar. Allí afirmaba: «Mi palabra no es una opinión, es una verdad que debe seguirse». Las escuelas enseñaban sus ideas como doctrina, las plazas se llenaban de pancartas con su rostro, los medios transmitían sus discursos como si fueran revelaciones, y cada aniversario del golpe de 1969 era celebrado con desfiles y fuegos artificiales. Era el día en que el país recordaba el nacimiento del nuevo orden y el nacimiento de su líder. Con los años, su ambición creció hasta rozar la divinidad. Decía ante sus seguidores: «Soy la historia que camina. Nadie puede borrar mi nombre». Y en otra ocasión declaró: «Mientras el sol brille sobre África, Gaddafi seguirá siendo su luz». El mundo lo veía como un dictador excéntrico, pero dentro de su nación fue tratado como un mesías político. Su presencia dominaba cada rincón: los edificios públicos, las monedas, las canciones, las oraciones patrióticas. El culto al líder reemplazó a la fe. En 2008, más de 200 jefes tribales africanos se reunieron en una ceremonia en la ciudad de Benghazi. Allí, entre coronas doradas, tronos tallados y túnicas resplandecientes, proclamaron a Gaddafi como Rey de Reyes de África. Fue un acto simbólico, pero reveló el tamaño de su ego y su deseo de inmortalidad. Sin embargo, el poder que nace del orgullo siempre termina en ruina. En 2011, las calles de Libia se llenaron de rebelión. Las mismas multitudes que antes gritaban su nombre comenzaron a exigir su caída. La historia le dio la espalda y sus propias fuerzas lo abandonaron. Acorralado, Gaddafi trató de escapar, pero fue capturado en su ciudad natal, Sirte, el 20 de octubre de 2011. El líder que había exigido adoración terminó humillado y ejecutado por su propio pueblo. Sus últimas palabras fueron un grito desesperado: «¿Qué les he hecho yo?». Pero el pueblo ya no veía a un dios, veía a un hombre vencido. Su cuerpo fue exhibido ante las cámaras y luego enterrado en un lugar secreto para que su tumba no se convirtiera en santuario. El Rey de Reyes murió sin corona, sin trono y sin gloria. Su voz, que un día ordenó con poder, terminó silenciada por el eco de su propia soberbia. Lección: el orgullo que se disfraza de divinidad siempre termina en vergüenza. El hombre que exige ser adorado muere temiendo al juicio de la historia, porque ningún rey de reyes terrenal puede resistir el día en que el verdadero rey se levanta a juzgar. Número 4. Saddam Hussein, el nuevo Nabucodonosor. Gobernó Irak durante casi 25 años, desde 1979 hasta 2003. Su nombre fue sinónimo de poder, guerra y control absoluto, pero detrás de su figura política se escondía algo más oscuro: el deseo de ser adorado como un dios. Saddam Hussein no se veía como un presidente, sino como el heredero de los reyes antiguos de Babilonia. Ordenó reconstruir las ruinas de esa ciudad legendaria, y en los nuevos muros mandó grabar su nombre junto al del antiguo Nabucodonosor II. Cada ladrillo decía: en el tiempo de Saddam Hussein, protector de Irak, quien reconstruyó la gloria de Nabucodonosor. Así, quiso que la historia lo recordara como el nuevo rey de Mesopotamia. En sus discursos se comparaba con los grandes conquistadores. Decía con orgullo: Nabucodonosor dominó el mundo, yo haré que Irak vuelva a hacerlo. Y en otra ocasión afirmó:
Yo soy la historia que camina sobre esta tierra. Su imagen estaba en los billetes, en las escuelas, en los ministerios y en cada plaza. Los medios lo mostraban como el sol del desierto y el padre de la victoria. El culto a su personalidad era total. El país entero debía rendirle reverencia. Cada aniversario de su gobierno era celebrado con desfiles militares, fuegos artificiales y cantos patrióticos en su honor. Las multitudes gritaban su nombre, mientras las cámaras lo enfocaban como a un emperador. Pero todo imperio, nacido del orgullo, tiene un final. En 2003, una coalición internacional invadió Irak. Su ejército se derrumbó rápidamente y Saddam desapareció. Semanas después, fue encontrado escondido en un agujero bajo tierra, cubierto de polvo y sin poder alguno. El hombre que se creyó rey fue hallado como un fugitivo. Durante su juicio, mantuvo la misma arrogancia. Dijo ante los jueces: «Yo soy el presidente legítimo de Irak. Nadie tiene autoridad sobre mí», pero el poder había cambiado de manos. El 30 de diciembre de 2006, fue ejecutado en la horca. El nuevo Nabucodonosor terminó como todos los hombres que desafían al cielo, en la humillación y en el polvo. La realidad es que quien se exalta creyendo ser eterno, termina cayendo como un simple mortal. Saddam Hussein quiso ser recordado como un dios, pero la historia solo lo recuerda como otro ídolo derribado por su propio orgullo. Número 5. Benito Mussolini, el hombre de la providencia. Gobernó Italia entre 1922 y 1943. Su nombre fue Benito Mussolini, y durante más de 20 años creyó ser invencible. Prometió levantar un nuevo imperio, y terminó construyendo su propia ruina. Al llegar al poder, se presentó como el redentor de la patria. Prometía devolverle a Italia la gloria de los antiguos Césares. Las multitudes lo aclamaban con fervor. Los periódicos lo exaltaban como Salvador, y los discursos lo retrataban como un elegido por la historia. Uno de sus seguidores llegó a decir ante las cámaras: «Benito Mussolini es el hombre que la providencia ha enviado a Italia». Y el propio Mussolini, orgulloso, respondió: «Italia es mi obra, yo soy su destino». Su rostro estaba en escuelas, monedas y carteles. El pueblo debía pronunciar su nombre con respeto. Su paso por las calles era recibido con vítores y saludos. El líder no era solo un político, se había convertido en un símbolo de adoración nacional. Las plazas se llenaban para escucharlo hablar. Sus gestos eran teatrales, su voz poderosa, su mirada desafiante. Cada palabra era tratada como una verdad indiscutible. Mussolini no solo quería dirigir Italia, quería que Italia lo venerara. Pero el orgullo siempre prepara su propio final. Su alianza con Alemania lo arrastró a la guerra y a la destrucción. El país que lo adoraba comenzó a odiarlo. Las ciudades fueron bombardeadas y la nación que prometió grandeza terminó en ruinas. El 25 de julio de 1943 fue destituido por su propio gobierno. Intentó huir disfrazado, pero fue capturado por rebeldes italianos. El 28 de abril de 1945 fue ejecutado junto a su compañera. Sus cuerpos fueron colgados en una plaza pública, a la vista de la multitud. El hombre que se proclamó enviado de la providencia murió sin honor, sin gloria y sin poder. Número 6. Napoleón Bonaparte, el emperador que quiso ser Dios. Fue uno de los hombres más poderosos de la historia moderna. Su nombre fue Napoleón Bonaparte, el general que pasó de soldado desconocido a emperador de casi toda Europa. Su genio militar lo convirtió en leyenda, pero su orgullo lo transformó en un dios para sí mismo. En 1804, Napoleón decidió coronarse como emperador de Francia. Durante la ceremonia en la Catedral de Notre Dame, el Papa estaba presente, pero Napoleón tomó la corona con sus propias manos y se la colocó él mismo. Fue su forma de decirle al mundo que no necesitaba autoridad divina, que él mismo era su propia autoridad. A partir de ese día,
Su figura se volvió objeto de culto. Las monedas llevaban su rostro, los soldados marchaban gritando su nombre, y las naciones conquistadas lo veían como invencible. Él decía con convicción: el destino está en mis manos. Y también, yo soy el Estado. Su ambición no tenía límites. Quiso dominar Europa y luego el mundo. Su estrategia era temida, su poder absoluto y su ego infinito. En los palacios se hablaba de él como del elegido de la historia. Pero la gloria humana tiene fecha de vencimiento. Sus guerras dejaron millones de muertos y un continente agotado. En 1812, su ejército fue destruido en la campaña de Rusia. En 1814 fue derrocado, y tras un breve regreso al poder, fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. El emperador que quiso dominar el mundo fue capturado y exiliado a una isla remota en el Atlántico Sur, llamada Santa Elena. Número 7. Ebrahim Raisi, el presidente que desafió al cielo. En el corazón de Irán, una nación marcada por la religión y el poder, surgió un hombre que mezcló ambos hasta creer que hablaba en nombre del cielo. Su nombre fue Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán desde el año 2021 hasta el 2024. Nació en la ciudad sagrada de Mashhad, donde desde niño fue formado en las leyes religiosas del Islam. Fue juez, clérigo y político. Durante años, se presentó como el guardián de la fe, pero su fe se transformó en ideología y su justicia en poder. En sus discursos prometía un reino de pureza y afirmaba que Irán tenía una misión divina sobre la tierra. Decía con firmeza: nuestra nación no teme al juicio de los hombres, porque actuamos con la autoridad de Dios. Con el tiempo, comenzó a hablar como si su voluntad fuera la voluntad del cielo. Prometió borrar a Israel del mapa, desafiar a las potencias del mundo y defender su causa como si fuera eterna. Para muchos, no era un presidente, era un líder religioso con poder político absoluto. Su figura era venerada en los medios estatales. Era llamado el elegido de la revolución, el continuador del legado divino y el servidor perfecto del imam. Pero su convicción de estar guiado por Dios lo llevó a desafiar no solo a los hombres, sino también al límite de su propio destino. El 19 de mayo de 2024, mientras regresaba de una ceremonia religiosa, el helicóptero presidencial se estrelló en las montañas de Azerbaiyán Oriental. Ninguno de los pasajeros sobrevivió. La noticia estremeció al mundo islámico. El hombre que se creyó intocable cayó del cielo que decía representar. Su muerte fue vista por millones como un aviso divino. El país entero entró en duelo, pero también en reflexión. El poder, la religión y la soberbia se habían mezclado en un solo trono, y ese trono se derrumbó. Así llegamos al final de este video. Recuerda, Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. No importa cuán alto se eleve un hombre, si se olvida de quien le dio el aliento, el mismo poder que lo levantó puede hacerlo caer. La historia lo demuestra una y otra vez. Reyes, dictadores y presidentes que se creyeron invencibles terminaron derrotados por su propio orgullo, porque ningún trono, ninguna bandera y ningún nombre humano puede ocupar el lugar de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.